dio desde antes de la fundación del mundo. Y hoy quiero hablar sobre la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo antes, cuando él no conocía de Cristo. Saulo, dice la Biblia, era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué causa y por qué razón él perseguía la iglesia de Cristo? Porque Saulo no conocía su propósito en Cristo. Mas sin embargo, Pablo, cuando tuvo ese encuentro rumbo a Damasco, en Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Cristo se le apareció a Saulo. Y la vida de Saulo nunca volvió a ser la misma, porque a través de ese encuentro pudo conocer su propósito y pudo conocer su llamado, pudo conocer cuál era su función. Una de las cosas que nosotros vamos a vivir o podemos estar viviendo cuando no conocemos el propósito de Dios por la cual Dios nos trajo a la existencia, es que podemos estar haciendo algo que a Dios no le agrada. Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo cuando no conocía de Jesús, estaba haciendo algo que desagradaba a Dios. ¿Por qué razón y por qué causa el apóstol Pablo hacía esto? Porque él no tenía conocimiento del propósito por la cual Dios lo había llamado. Y cuando nosotros no tenemos conocimiento del propósito de Dios, podemos oponernos a lo que es de Dios. El apóstol Pablo, antes de no conocer a Cristo, se oponía a lo que era de Dios. Saulo era un perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos, perseguía a los hijos de Dios para quererles quitar la vida, para llevarlos presos. Es decir, que Saulo, por no conocer su propósito y su llamado, se oponía a lo que era de Dios por la ignorancia de él no conocer que Dios lo había escogido para un propósito y para un llamado. Mas sin embargo, en Hechos capítulo 9, yo quiero enfocar mucho en Hechos capítulo 9. Esta es una palabra muy poderosa. Lo que pasó, el encuentro que Pablo tuvo con Cristo rumbo a Damasco. Y Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, porque a través de un encuentro con Él vas a poder descubrir tu propósito y vas a poder descubrir tu llamado. Cuando Pablo se encontró con Cristo rumbo a Damasco, Hechos capítulo 9, la Biblia dice que la vida de Saulo nunca volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Cristo y pudo descubrir su propósito para la cual él había nacido. Un encuentro con Dios puede cambiar tu casa, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu vida. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron un encuentro con Dios personal, y ese encuentro con Dios los llevó a que nunca fueran los mismos, a que nunca fueran las mismas personas. Un encuentro con Dios nos transforma. Un encuentro con Dios produce hambre por la presencia de Dios. Mira, uno de los beneficios que tú vas a experimentar, que vas a tener cuando tienes un encuentro con Dios, cuando descubres tu propósito, cuando descubres tu llamado, es que el encuentro con Dios comienza a despertar hambre por conocer más a Dios. Comienza a despertarse una sed por buscar a Dios. Un encuentro con Dios produce hambre por Dios y produce una búsqueda por Dios, y esa búsqueda te lleva a estar en la presencia de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no te conformas. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que conoce su propósito, que conoce su llamado, que conoce por qué nació y para qué nació, esa persona nunca se conforma. Esa persona quiere constantemente seguir teniendo experiencias sobrenaturales con Dios. Por eso es muy importante de que nosotros descubramos nuestro propósito y nuestro llamado. Tú no eliges tu llamado, tú no eliges el propósito, tú descubres el propósito y tu llamado, la cual ya Dios creó desde antes de la fundación del mundo. En tu vida hay un propósito. Cuando tú naces en esta tierra, tú estás aquí para descubrir el propósito de Dios y para caminar en ese propósito de Dios y para obedecer el propósito de Dios. Es decir, que tú no vas a inventar nada. Lo que tú necesitas es descubrir el propósito de Dios. ¿Por qué estás vivo? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Eso tú lo vas a comenzar a descubrir cuando descubres tu propósito y cuando descubres tu llamado. Una persona que no conoce su llamado es una persona conforme, una persona que invierte tiempo, invierte fuerza en algo por la cual Dios nunca lo llamó. Eso era lo que estaba haciendo Saulo. Saulo, antes de no conocer a Cristo, invertía tiempo, invertía fuerza en algo que a Dios no le agradaba. Saulo estaba persiguiendo la iglesia, mas sin embargo, rumbo a Damasco, cuando se encontró con Dios, la vida de Saulo nunca volvió a ser la misma.
Hubo un cambio, hubo una transformación en la vida de Saulo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Y yo quiero decirte hoy, lo único que va a transformar tu vida es un encuentro personal con Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios te llamó a un constante crecimiento en tu vida espiritual. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que Dios te llamó para salvarte, para usarte y para que le conozcas constantemente. Dios te llamó a una relación íntima con Él. Dios quiere que tú le conozcas íntimamente. Mira, el evangelio no es religión. El evangelio es una relación con Jesús constantemente. Una de las razones y de las causas por la cual las religiones se conforman es porque no han conocido a Cristo. Hay muchas personas que muchas veces nosotros no hemos conocido a Cristo. Servimos a un Dios pero no le conocemos. Conocemos la Biblia pero no conocemos al Dios de la Biblia. Amén. Escuchamos de Dios pero no conocemos a Dios. Y todos los hombres que fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo tuvieron un encuentro personal con Dios. La vida de Saulo nunca volvió a ser la misma después de ese encuentro que tuvo con Dios. Mira lo que dice, gloria sea al Señor, cuando Cristo se le aparece a Saulo y Saulo es impactado por el poder de Dios. Mira lo que dice, mira lo que el apóstol Pablo le responde a Jesús. Después de que Cristo lo tumba de la cabalgadura del caballo, Saulo iba rumbo a matar cristianos, pero en ese encuentro, cuando Cristo se le aparece repentinamente, le rodeó un resplandor y Pablo comenzó a conocer su propósito, comenzó a conocer su llamado y comenzó a tener una experiencia, un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro que tuvo Saulo, que tuvo Moisés, que tuvieron todos los hombres de Dios en la Biblia, Dios quiere que tú lo tengas y que yo lo tenga. Dios quiere que tú le conozcas. Mira lo que Saulo dice cuando Cristo se le aparece. Él temblando, Pablo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Cristo se le aparece a Saulo, inmediatamente Saulo le dice a Cristo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo no sabía qué era lo que Cristo quería que él hiciera. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira lo que dice. Él temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate y ahí se te dirá lo que has de hacer. Ahora, la primera pregunta que Pablo le hace, amén, que Pablo le hace a Cristo es, ¿quién eres, Señor? Pablo inmediatamente, cuando se le aparece Cristo, en esta experiencia rumbo a Damasco, Hechos capítulo 9, la primera pregunta de Pablo a Cristo es, ¿quién eres, Señor? Pablo no conocía a Jesús, a pesar de que él tenía una religión, escucha bien, pero no conocía a Cristo. Conocía toda la ley de Cristo, pero no conocía a Cristo. Y hay muchas personas que no conocen al Cristo verdadero. Y así hay muchas personas que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no se les ha revelado. Pablo, mira, es sorprendente ver cómo Pablo conocía toda la ley. La Biblia dice que Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre estudiado, preparado en la ley. Pablo conocía toda la ley, conocía los libros de los profetas, conocía los libros de Moisés. Pablo se sabía toda la ley, mas sin embargo no conocía a Cristo. Escucha bien, porque Pablo tenía una religión, pero no conocía a Cristo, no tenía una relación con Dios. Mas sin embargo, ese día, rumbo a Damasco, la vida de Pablo nunca volvió a ser la misma. ¿Tú sabes por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Y cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Dios, conoció su propósito y conoció su llamado. Una de las cosas con la cual te vas a encontrar cuando tengas una experiencia con Dios es con tu propósito y es con tu llamado. Pablo, cuando se le aparece Cristo rumbo a Damasco, la pregunta de Pablo es, y dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo no conocía a Cristo, conocía toda la ley de Cristo. La ley, Moisés hablaba de Cristo, los profetas hablaban de Cristo, pero Pablo no conocía a Cristo. ¿Por qué? Porque tenía una religión y no tenía una relación. Y hay muchas personas que conocen toda la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. No han tenido
una experiencia personal como la tuvo, como la que le faltaba a Pablo. Pablo conocía toda la ley. Probablemente tú puedas conocer toda la Biblia, puedas tener toda la Biblia memorizada en tu mente, pero no conoces al Dios de la Biblia. Pablo, conociendo la ley, conociendo la Biblia, perseguía a la iglesia de Cristo. Eso me da a entender que hay personas que pueden conocer toda la Biblia, pero no conocer a Cristo. Escucha bien, Pablo conocía toda la ley, pero no conocía a Cristo. Cuando Cristo se le aparece, ¿cuál es la pregunta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? Escucha bien, un hombre que se sabía toda la ley, cuando se le aparece Cristo en una visión rumbo a Damasco, la pregunta del hombre que sabe toda la Biblia es: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Conocía la ley intelectualmente, pero Cristo no se le había revelado en su espíritu. Y así hay muchas personas que conocen las historias de la Biblia, conocen la Biblia, pero intelectualmente, pero la palabra de Cristo no se les ha revelado en su espíritu. Pablo necesitaba tener un encuentro personal con Cristo para poder conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la ley. Pablo conocía la ley en su mente, pero Cristo no se le había revelado en su corazón. Hay personas que conocen la Biblia, hay personas que saben toda la Biblia más que cualquiera de nosotros, pero hay un problema: no conocen a Dios en su corazón. La ley estaba escrita, estaba memorizada en la mente de Saulo, pero en el corazón no estaba Cristo en el corazón de Pablo. Y hay muchas personas que no conocen de Jesús, pero ese día el encuentro que Pablo tuvo con Cristo lo cambió. Y tú tienes que entender que lo único que nos puede cambiar, lo único que despierta esa hambre, esa pasión, es un encuentro con Dios. El encuentro con Dios te va a beneficiar mucho. Número uno, el encuentro con Dios te lleva a descubrir tu propósito y a descubrir tu llamado. Número dos, el encuentro con Dios produce hambre por conocerlo más. El encuentro con Dios produce mucha sed de buscar la presencia de Dios. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dijo en San Juan capítulo 7: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Dios está esperando que tu vida espiritual a lo mejor está seca, pero Dios quiere llenarte con el río de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Probablemente tu vida espiritual está seca, probablemente tú y yo podamos tener una religión y no una relación. Pablo tenía una religión, pero no conocía al Dios que leía la Biblia. Pablo tenía una religión, pero no tenía una relación. ¿Cuántas personas hoy en este tiempo están viviendo lo mismo que el apóstol Pablo estaba viviendo? Conocen la Biblia, se saben la Biblia, pero no han tenido un encuentro con el Dios de la Biblia. Escucha bien, y cuando tú conoces la Biblia, pero no conoces al Dios de la Biblia, te puede llevar a oponerte a lo que es de Dios. Pablo, con todo el conocimiento de la ley, sabía toda la Biblia, toda la ley del Antiguo Testamento, mas sin embargo se oponía a lo que era de Dios. Me da a entender que hay personas que leen la Biblia, hay personas que memorizan la Biblia, pero no la entienden. Tú te puedes dar cuenta que Pablo memorizaba la Biblia, leía la Biblia, conocía la ley, pero no conocía al Cristo de la Biblia, al Cristo de la ley. No conocía a Cristo leyendo, sabiendo toda la ley. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Con todo el conocimiento que Saulo tenía de la ley en su mente, en su corazón Cristo no había sido revelado. Por esa causa Pablo se oponía a todo lo que era de Dios. Y hoy yo quiero decirte, cuando tú no conoces a Cristo, cuando tú no has tenido un encuentro con Cristo, déjame decirte, tú te puedes oponer a lo que es de Dios. Porque el hecho que tú conozcas la Biblia no quiere decir que Cristo se te haya revelado en tu corazón. La mente de Pablo en la mente tenía toda la ley, sabía toda la ley, pero Cristo no se le había revelado. Y mira, los escribas, los fariseos, escucha bien, los escribas y los fariseos conocían toda la ley de Moisés, los libros de los profetas. Los escribas y los fariseos conocían todo de la ley, pero no conocían al Cristo de la ley.
No conocían la palabra, memorizaban la palabra, leían la palabra, pero no conocían al Cristo de la palabra, porque la palabra de Cristo no se les había revelado. Ellos tenían un conocimiento intelectual, como cualquier libro de historia, pero Cristo no se les había revelado a través de la Escritura por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy en este tiempo lo que necesitamos es un conocimiento revelado de la Escritura a través del Espíritu Santo en tu espíritu. Los fariseos conocían toda la ley, pero la conocían intelectualmente. Solo en su mente era como una letra. Letra sin espíritu mata. Letra sin espíritu te ciega. Letra sin espíritu te lleva a vivir en una religión. Letra sin espíritu te lleva a vivir estancado. Los escribas y los fariseos, nadie como ellos conocía la ley. Mas sin embargo, escucha bien, mas sin embargo, conociendo toda la ley, ¿de quién hablaba Moisés? De Cristo. ¿De quién hablaban los profetas? De Cristo. Ellos conocían toda la ley que hablaba de Cristo. Escucha bien. Mas sin embargo, cuando Cristo vino a morir por nosotros, cuando Cristo vino a la tierra, no le recibieron. La Biblia dice que lo terminaron crucificando. Escucha bien. Personas que leían la Biblia, personas que conocían la Biblia, personas que memorizaban la Biblia. Y al final, cuando Cristo viene, que era de quien hablaba la Biblia, lo mataron. Me da a entender que hay personas que leen la Biblia, memorizan la Biblia, pero no conocen a Dios. Los escribas y los fariseos tenían tanto conocimiento de la ley, pero no conocían a Cristo, porque cuando Cristo vino no le recibieron. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino, hablando de Israel, mas los suyos no le recibieron. Me da a entender que hay personas que aunque leen la Biblia, memorizan la Biblia, conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia, porque cuando Cristo vino, las personas que conocían toda la ley de Moisés que hablaba de Cristo, los profetas que hablaba de Cristo, cuando Cristo vino, lo terminaron crucificando. Me da a entender que hay personas que aunque leen la Biblia, no conocen al Dios de la Biblia. ¿Cómo yo te puedo mostrar bíblicamente que hay personas que memorizan la Biblia pero no la conocen? Los escribas y los fariseos conocían, eran maestros de la ley, conocían todos los escritos de Moisés, mas sin embargo cuando Cristo vino, lo crucificaron, no le recibieron, no supieron discernir que toda la ley que ellos leían era el Cristo que estaba caminando. Escucha bien, el Cristo del cual ellos habían leído toda la Biblia estaba caminando en su ciudad, pero no le recibieron. ¿Tú sabes por qué? Porque no le conocían. Hay personas que no conocen a Cristo, escucha bien, hay personas que no conocen a Cristo a pesar de que leen la Biblia. Los escribas y los fariseos leían la Biblia, pero no conocían al Dios de la Biblia. Es muy importante esto. Por eso Cristo, escucha bien, Cristo les habla en el libro de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, Cristo les está hablando a los escribas y a los fariseos, les habla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿a quién Cristo les está hablando que van a conocer la verdad? Les está hablando a maestros que conocían la ley, memorizaban la ley, tenían conocimiento de la ley, pero Cristo no se les había revelado. Cuando tú lees San Juan capítulo 8, versículo 32, Cristo les predicó a los fariseos y a los escribas estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escucha bien, mira a quién Cristo les está hablando que van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién Cristo les está hablando estas palabras? A maestros de la ley, que conocían la ley pero eran esclavos. Escucha bien, conocían la ley pero eran esclavos. Por eso Cristo les dice: van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libre. Y estos hombres, a pesar de que conocían la ley, no conocían a Cristo crucificado, no conocían al Cristo, al Mesías que venía a dar su vida por ellos, no lo conocían. Por eso Cristo les está hablando a maestros que sabían la ley, mas sin embargo, escucha bien, mas sin embargo ellos no conocían a Cristo, conociendo la ley. ¿Cuál era la razón y cuál era la causa? Escucha bien, yo quiero que tú entiendas esto. ¿Cuál era la razón y la causa? Que los escribas, los fariseos, conociendo toda la ley, memorizando toda la ley de Dios en su mente,
¿Por qué razón y por qué causa no conocían a Jesús? Escucha bien. Los escribas, los fariseos, eran maestros de la ley, conocían toda la ley, conocían todo el Antiguo Testamento, Moisés, los libros de los profetas, todo lo conocían. Mas sin embargo, Cristo les dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Tú sabes por qué razón y por qué causa? Porque los fariseos tenían un conocimiento intelectual. Cristo, la palabra de Cristo, no se le había sido revelada, porque el único que revela la Biblia es el Espíritu Santo. Ellos tenían, amén, conocimiento intelectual, pero Cristo no se les había revelado en el corazón. Por eso los fariseos no tenían un conocimiento revelado, porque no tenían el Espíritu Santo. Tú sabes quién revela la Escritura, es el Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que por no tener el Espíritu Santo malinterpretan la Escritura. ¿Tú sabías que hay muchas personas que malinterpretan la Escritura? Hay muchas personas que la Biblia la leen y la malinterpretan. ¿Por qué? Porque este no es un libro de cuentos. Este no es un libro, amén, cualquiera. Este es un libro, inspiración por el Espíritu Santo. Cada texto que está aquí en esta palabra, la fuente de la inspiración es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando una persona natural lee la Biblia, no la va a entender. O si no, la va a malinterpretar. ¿Por qué? Porque él no tiene el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, vas a comenzar a entender la Escritura. Los fariseos conocían la ley, pero no tenían el Espíritu Santo. Por eso ellos tenían un conocimiento intelectual. Tenían, amén, texto de la Biblia, memorizaban la Biblia, pero no conocían al Dios de la Biblia. Y necesitamos en este tiempo tener un conocimiento revelado por medio del Espíritu Santo. Escucha bien. Dios quiere que tú y yo tengamos un conocimiento revelado por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura. La Biblia, escucha bien, no solo tiene que ser enseñada, no solo tiene que ser estudiada, tiene que ser revelada a tu espíritu. Los fariseos conocían la ley, memorizaban la ley, pero ¿sabes qué no tenían? No tenían revelación por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura, porque Cristo vino y lo mataron. Cuando Jesús vino, por ellos no le conocieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué razón y por qué causa? Porque no tenían conocimiento revelado por medio de las Escrituras. Por eso es que Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. La fuente del conocimiento que está aquí en la Biblia es el Espíritu Santo. Para tú entender la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo, necesitas tener el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el espiritual lo acomoda a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Por esa razón hay muchas personas que no conocen a Jesús, porque necesitan conocerlo a través de la revelación de la Escritura. Pero cuando Pablo se encontró con Jesús, su vida nunca volvió a ser la misma. Hubo un cambio en la vida de Pablo cuando se encontró con Jesús. ¿Tú sabes por qué razón? Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, tu vida va a cambiar. Y cuando tú te encuentras con Él, tú nunca volverás a ser el mismo. Va a haber un cambio, va a haber una transformación en tu vida. Todos los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Y Dios te llamó a que tengas un encuentro personal con su presencia. Dios te llama a que saques tiempo a solas para buscar su presencia. Dios te llama a que estés a solas con Él. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: sube al monte, pero sube tú solo. Y hoy Dios te llama a que estés a solas con Él, a que pases tiempo para estar en su presencia. Dios quiere que tengas un encuentro personal con Él, que la presencia de Dios te cubra, que sea la presencia del Espíritu Santo llenándote. Dios te llamó a un encuentro genuino, porque Dios quiere revelar tu propósito. Dios quiere revelar tu llamado. Todos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Hay personas que necesitan tener un encuentro personal con la presencia de Dios. Tú necesitas tener un encuentro personal con Dios. Tú necesitas que Cristo se te revele. Porque mira, cuando Cristo se te revela, cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, yo te garantizo,
tu vida nunca volverá a ser la misma. Va a haber un cambio, va a haber una transformación, porque un encuentro con Dios te cambia. Un encuentro con Dios produce más hambre, más sed de la presencia de Dios. ¿Cómo tú identificas a alguien o te identificas a ti mismo? Si has tenido un encuentro con Dios, vas a tener más hambre de conocerlo, vas a tener más sed de conocer su palabra, más anhelo de estar a solas con Él, más anhelo de estar en su presencia. Un encuentro con Dios produce hambre por la presencia de Dios, y esa hambre por la presencia de Dios a través de un encuentro va a producir mucha búsqueda. Escucha bien, un encuentro con Dios produce hambre por Dios, y esa hambre por Dios produce una búsqueda continua por la presencia de Dios, y cuando estás en su presencia eres transformado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y cuando eres transformado por la presencia de Dios hay fruto. El carácter de Cristo es formado en ti cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Pero eso, hay una palabra que a mí me gusta mucho. Cuando Moisés subió al monte, Éxodo capítulo 34, la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Éxodo 34, Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Cuando Moisés desciende del monte, Éxodo 34, 29, dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía como el de un ángel. Había evidencia en el rostro de Moisés que se había encontrado con Dios, que había estado con Dios y que había sido transformado por el poder de la presencia de Dios. Mira, yo siento muy fuerte el poder de Dios, porque aquí hay personas que Dios los está llamando a un encuentro personal con Dios. El evangelio no es religión. El evangelio, amén, no es religión, no es ninguna denominación. El evangelio es un encuentro personal, constante con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te llamó a un encuentro personal con Él. Cuando Moisés estuvo con Dios, fue transformado. Y cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, tendrás un encuentro con Dios. Serás transformado por Dios, serás lleno de Dios. La Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía después de que hubo hablado con Dios, dando a entender que cuando tú pasas tiempo en su presencia, eres transformado por la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a transformar, la presencia de Dios te va a nutrir, la presencia de Dios te va a llenar. Había evidencia de que Moisés había estado con Dios, y hoy Dios te llama que estés a solas. Dios te llama como Moisés en Éxodo 34. Dios le dijo: sube al monte, preséntate ante mí, pero sube tú solo. Hoy Dios te está llamando a solas, porque Dios quiere darte un encuentro con Él. Dios quiere transformarte, Dios quiere llenarte de su presencia, Dios quiere que pases tiempo con Él. Hoy Dios te llama, al igual que Moisés, sube al monte, a un lugar solo, donde no hay distracción, donde las voces negativas se acallan. Él quiere transformar tu vida, pero Él necesita que tú pases tiempo a solas para estar en su presencia, porque en su presencia Él te va a revelar tu propósito, en su presencia Él te va a revelar tu llamado, en su presencia Él te va a transformar, Él te va a renovar, Él te va a llenar. En su presencia aprenderás a tener un encuentro constante con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos que necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Tú necesitas tener un encuentro personal con Dios. La Biblia dice que Moisés estuvo con Dios, y mientras estuvo hablando con Dios, su rostro resplandecía. Hubo una transformación. Mientras Moisés se encontró con Dios, habló con Dios, Moisés estaba siendo transformado. La relación con Dios te transforma. Cuando hablas con Dios eres transformado. Hay algo en ti que comienza a ser transformado cuando hablas con Dios. Cuando tú mantienes una relación íntima con Dios, hay áreas en tu vida que van a ser transformadas. Dios va a transformar tu debilidad en fortaleza. Cuando sacas tiempo para estar en su presencia, Dios va a transformar la debilidad en fortaleza, la enfermedad en sanidad, la confusión por dirección, la mentira por la verdad. Dios va a transformar las tinieblas en luz. Cuando sacas tiempo para estar a solas en su presencia, serás transformado como Moisés. Moisés traía una marca, escucha bien. Cuando Moisés desciende del monte, en Éxodo capítulo 34, 29 y 28, Moisés traía una marca en su rostro, que había tenido un encuentro con Dios
y que había estado con Dios y que había hablado con Dios y que había sido transformado por Dios. El que está con Dios, el que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha estado en su presencia, trae una marca de parte de Dios. ¿Cuál es la marca que tú tienes de la experiencia que has tenido con Dios? ¿Cuál es la marca que te identifica que tienes de pasar tiempo con Dios? En Moisés había una marca, su rostro resplandecía. Dice la Biblia que después de que Moisés estuvo hablando con Dios, su rostro resplandecía. Había una evidencia, había una transformación, que Moisés ya no era el mismo. Porque todo aquel que pasa tiempo para estar en la presencia de Dios, su vida nunca es la misma. Cuando tú sales de la presencia de Dios, saldrás transformado, saldrás renovado por el poder de la presencia transformadora de Dios. Porque si hay algo que hace la presencia de Dios, cuando tú pasas tiempo para estar con Dios, es que la presencia de Dios te transforma, la presencia te renueva, la presencia te restaura. La presencia de Dios, cuando sacas tiempo para estar con Él, la presencia de Dios quita la sequedad, la presencia de Dios quita el estancamiento, la presencia de Dios levanta al caído, restaura, sana, trae sanidad, trae liberación. Pero es necesario de que tú y yo pasemos tiempo en la presencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú quieres tener un encuentro con Dios? Dios te llama a un encuentro con Dios. Podía numerarte los hombres que nunca fueron los mismos después de que tuvieron un encuentro con Dios. Moisés, en Éxodo capítulo 3, la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma cuando tuvo un encuentro con Dios en aquella zarza. Cuando Dios se le aparece en una llama de fuego, la vida de Moisés fue tocada, fue alterada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida nunca será la misma. Entenderás tu propósito, entenderás tu llamado. Cuando Moisés se encontró con Dios, pudo descubrir su propósito, pudo descubrir su llamado, pudo conocer a Dios, pudo entrar en relación con Dios, pudo entender por qué había nacido, para qué había nacido. Cuando Moisés se encontró con Dios, pudo ver el fuego de Dios. Cuando Moisés se encontró con Dios, su vida nunca volvió a ser la misma. Todo el que se encuentra con Dios, el que tiene un encuentro personal con Dios, el que pasa tiempo con Dios, nunca volverá a ser el mismo. Por eso es muy importante que tú y yo saquemos tiempo para estar a solas con Dios. Dios te llama a que saques tiempo para estar a solas con Él. El Evangelio no es religión. El Evangelio es una relación íntima con Dios. Dios te llama a que busques su presencia, porque en la presencia de Dios somos transformados, somos llenados, somos nutridos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Moisés, su vida nunca volvió a ser la misma cuando tuvo un encuentro con Dios. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Dios, la vida de Pablo nunca volvió a ser la misma. Un encuentro con Dios puede cambiar tu vida. Un encuentro con Dios te puede cambiar para toda la vida. Saulo, que al principio era Saulo, después fue Pablo, nunca volvió a ser el mismo. ¿Cuál fue la razón y la causa por la cual Pablo cambió? Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Tú necesitas conocer al Dios de la Biblia. Es bueno leer la Biblia, es bueno llenar el ser del conocimiento de la Biblia, pero tú necesitas que la palabra de Cristo se te revele y conocer al Cristo de la Biblia, como lo conoció Pablo. Pablo no conocía al Dios de la Biblia, pero cuando Cristo se le reveló, entonces conoció al Dios de la Biblia. Hoy Dios quiere que tú le conozcas. Cuando los hombres y las mujeres de Dios tuvieron un encuentro, cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios, nunca volvió a ser el mismo. En el libro de Isaías capítulo 6, cuando él mira la gloria de Dios, puede mirar ángeles, puede mirar, serafines que volaban. Escuchó la voz que decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Todos los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Dios, déjame decirte, su vida fue cambiada, fue transformada por el poder y por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que genera cambios en nuestra vida, es cuando tenemos un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios nos afecta, nos transforma. Hay un impacto. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hay un impacto. El impacto de Moisés fue fuerte cuando tuvo un encuentro con Dios. Moisés nunca volvió a ser el mismo. No volvió a pastorear ovejas. Su vida vieja cambió. Pablo, cuando tuvo un encuentro rumbo a Damasco, nunca volvió a ser el mismo. Pedro, te pudiera hablar de muchos hombres que tuvieron un encuentro
personal con Dios. Su vida nunca volvió a ser la misma. En Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, el encuentro que Ezequiel tiene en medio del cautiverio, miró que los cielos se abrieron, miró visiones de Dios y pudo ver un varón, mitad fuego y mitad resplandor. ¿Sabes qué? Después de ahí la vida de Ezequiel nunca volvió a ser la misma. Isaías mira la gloria de Dios, mira a Dios sentado en su trono, lo mira sentado y habitando en su gloria. ¿Y sabes qué? Su vida nunca volvió a ser la misma. Eliseo, cuando tuvo un encuentro con Dios, nunca volvió a ser el mismo. Cuando David tuvo un encuentro con Dios, nunca volvió a ser el mismo. Moisés, Jacob, amén, José, nunca volvieron a ser lo mismo. Todo hombre en la Biblia que tuvo un encuentro personal con Dios, su vida no volvió a ser la misma. Lo que tú y yo necesitamos es un encuentro personal, un encuentro genuino con la presencia de Dios. Dios te llama y el anhelo de Dios es que tú le conozcas. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando tú no conoces para qué naciste o por qué estás vivo, te va a llevar a perecer. Pero la Biblia dice que la Biblia dice que Dios quiere que tú le conozcas. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la voluntad de Dios agradable, escucha bien, agradable y perfecta. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios. Hay una transformación que debe de haber en tu vida, pero esa transformación viene por medio de una renovación con Dios y con su palabra, y con una experiencia, con un encuentro con Dios. Porque esa renovación, esa transformación te va a llevar a descubrir la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Dios, Dios tiene una voluntad para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero para que tú descubras ese propósito, escucha bien, para que tú descubras ese propósito, debes de renovar tu mente. Porque Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 2 que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El propósito de Dios, el llamado de Dios, la voluntad de Dios es espiritual. Por eso tú no puedes entender ni conocer el propósito de Dios con una mente carnal. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformen su vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Hay una renovación, hay una transformación, y es un para qué. Para que conozcas tu propósito, para que conozcas la voluntad de Dios, para que conozcas tu llamado, para que conozcas la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta en medio de lo que tú estás pasando. Hay una voluntad de Dios para tu vida, pero Pablo nos revela y nos enseña que debe de haber una transformación. Y esa transformación viene por medio de una renovación con Dios y con su palabra, con un encuentro personal con Dios. Y esa transformación, esa renovación espiritual te va a llevar a descubrir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios, porque la voluntad de Dios es espiritual. Escucha bien, Dios quiere que te transformes de una mente carnal a una mente espiritual. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, en cuanto pasado a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Debes de despojarte del viejo hombre y transformarte en el conocimiento de Cristo. Despojémonos del viejo hombre, despojemos nuestra mente del viejo hombre y transformémonos en nuestra mente conforme a la imagen de Cristo. Por eso el salmista David reconocía que en su vida había un propósito. En el Salmo 25:4 David dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad. Salmo 25:4, David reconocía que en su vida había un propósito. Por esa causa él le ora a Dios y le dice, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad. David conocía que en su vida había un propósito, pero él también entendía que el propósito de Dios para su vida no lo podía descubrir ni entender
si el propio Dios no le mostraba el camino para encontrarse con su propósito? Porque el propósito de Dios es espiritual. Y aunque tú sepas que hay un propósito, no lo vas a poder descubrir si el mismo Dios no te revela ese propósito. Por eso David le dice a Dios en el Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Mira la oración que David le hace a Dios. Muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad. David sabía que había un propósito en la cual Dios quería que él caminara. David sabía que había un propósito para él, pero él al mismo tiempo entiende que si el mismo Dios no le revela el camino para encontrarse con el propósito, no lo iba a poder descubrir, porque el propósito de Dios es espiritual, no es carnal. Tú no puedes descubrir lo espiritual con una mente carnal. Lo espiritual se te revela con una mente espiritual. Lo carnal no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Dios bendiga a toda esa gente que se conectó, todos los que están ahí conectados. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Yo espero verdaderamente que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual. Bendigo a cada persona. Déjame decirte, todos los que están ahí conectados, ya para terminar, hay un propósito de Dios para tu vida. Todos los que se conectan en esta mañana, yo quiero decirte, hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito para ti, tú que estás ahí conectado. Hay un propósito por cada joven, por cada familia. Gloria sea al Señor. Hay un propósito, gloria sea al Señor, por la cual Dios te trajo a la existencia. Escucha bien, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, gracias a todos los que están enviando regalos, mil gracias a todos los que envían regalos, de verdad, gracias a cada uno de ustedes. Antes de terminar la transmisión, escucha bien, yo quiero que tú hagas esta oración. Si tú no tienes a Cristo, Cristo te está llamando. La Biblia dice en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo te está llamando a un contacto diario con su palabra. Cristo te está llamando a que descubras su propósito. Si tú no has aceptado a Cristo, hoy me gustaría que hicieras esta oración de fe. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, que quiere caminar en el propósito por la cual Dios lo trajo a la existencia, hoy yo quiero orar por ti. Hay alguien aquí que diga, yo quiero a Cristo. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo quiero orar por tu vida. Hay alguien que diga, yo quiero aceptar a Cristo. Conocer a Cristo es conocer la vida, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el agua. Es decir, que el que no tiene a Cristo no tiene vida, no tiene verdad, está en tinieblas, está en oscuridad, está seco. El que no tiene a Cristo está seco. Hoy, si tú quieres aceptar a Cristo, escucha bien. Amén, Dios te bendiga, gracias Luis, Dios te bendiga, claro que sí me puedes escribir. Escuche bien, si usted hoy quiere aceptar a Cristo, hoy usted puede repetir esta oración conmigo. Yo quiero que todos los que van a aceptar a Cristo, jóvenes, aquí hay jóvenes con propósitos. Mira, a lo mejor el diablo se te ha levantado, ¿sabes por qué? Porque en tu vida hay un propósito, en tu vida hay un llamado, hay un plan de Dios por la cual Dios te trajo a la existencia. Si hay alguien que quiere a Cristo, yo quiero hacer esta oración por ti. Y me gustaría que repitas esta oración en fe, creyendo que Cristo murió por tus pecados y Él tiene una herencia para tu vida. Tú vales la sangre